Una palabra del Señor antes de que concluya este día, antes de que eh, acaben las jornadas de los que todavía han tenido que trabajar. Ah, Quisiera antes que todo que elevemos una palabra de oración a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, que Él pueda bendecir nuestro corazón con su presencia. Amado Señor, con gratitud de nuestro corazón nos acercamos a ti, sabiendo que tú tienes el control soberano de todas las cosas. Señor, te bendecimos en esta hora, adoramos tu nombre, porque hemos creído en un Dios todopoderoso que está por encima de las circunstancias, aun cuando éstas se vean negativas. Señor, queremos pedirte en esta hora que nuestro corazón sea guardado, que tu presencia pueda bendecirnos y acompañarnos en todo momento, y sobre todas las cosas que tú puedas tocar el corazón de las personas que no te conocen, que muchas personas vengan al conocimiento de Cristo y sepan que en ti está la esperanza, que en ti está la paz, el gozo y todo lo que necesitamos en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Cuando somos amenazados en nuestra tranquilidad, entonces tú apareces allí, Señor, para poner paz en el corazón. Oramos, Señor, por aquellos que están siendo afectados en estos días por esta enfermedad que amenaza al mundo. Oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús tú hagas retroceder la enfermedad. Tú eres el único poderoso, tú eres el único que puede hacer estas cosas. Y también oramos para que pongas sabiduría en la mente y en el corazón de los que gobiernan las naciones, para que haya una solución, Señor. Gracias te damos porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo, es importante que nosotros podamos encontrar alguna respuesta en la palabra de Dios, alguna reflexión que nos ayude a entender por qué estamos viviendo esto y cuál es el propósito que hay detrás de todas estas cosas. En tiempos de crisis, en tiempos de angustia, siempre pensamos y consideramos uh, cómo es que Dios está presente en estas situaciones. Y bueno, eh, pensando y examinando la historia de la humanidad, uno se da cuenta que la humanidad ha vivido y ha pasado de crisis en crisis, y aún así han habido respuestas, salidas que, que vienen de parte de Dios. Mirando la historia o mirando los antecedentes que encontramos nosotros en la historia de esta humanidad, nos podemos remontar a varios siglos atrás, en el siglo XIV, en la Euroasia, entre los años 1347 y 1353, ocurrió una peste llamada la peste negra o bubónica,
En esa oportunidad murieron entre 75 y 200 millones de personas, es decir, fue realmente una pandemia, fue realmente una catástrofe. Entendemos claramente que eran otros los tiempos, eran otras las situaciones, eran otras las condiciones en que vivía la gente. Luego, en el siglo pasado, en el 1910 y 1911, ocurrió el cólera, la sexta pandemia del cólera, no fue la primera. Y en esa oportunidad murieron 800.000 personas por esta enfermedad. Una nueva crisis azotó a la humanidad. En 1918 ocurrió una pandemia llamada la gripe española o influenza, donde murieron entre 20 a 50 millones de personas a causa de esta pandemia. Entre los años 1957 y 58 y luego en el año 1968 ocurrió la gripe asiática, donde 2 millones de personas murieron en esa oportunidad por esa pandemia. En 1980 ocurrió la pandemia del VIH, el SIDA, donde se dice que al cierre de esa pandemia en el año 2018 se reportan entre 43 a 45 millones de personas muertas por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y en el 2009 tuvimos la última pandemia llamada la N1H1, la influenza A o la gripe porcina, y que también fue una pandemia. Es decir, hace aproximadamente 11 años, que no se declaraba una enfermedad como pandemia. Por lo menos esto está registrado en las informaciones que uno puede obtener. Mucha gente ha muerto en este tipo de situaciones, mucha gente ha perdido la vida, mucha gente ha perdido familia, y esto está relacionado con enfermedades. Aparte de eso, también podemos contar las muchas catástrofes naturales, y lamentablemente también tenemos que contar entre las muchas muertes, las guerras que han ocurrido y que han dado muerte a muchas personas. Es decir, el mundo ha estado azotado durante su historia por muchas catástrofes, muchas situaciones. Sin embargo, quiero llegar aquí a este punto donde reflexionamos y a veces nos preguntamos, y a veces las personas preguntan, bueno, si Dios existiera, ¿cómo es que permite todas estas cosas? O si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Bueno, la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. La primera gran tragedia de la humanidad y la tragedia que ha venido azotando a la humanidad a lo largo de la historia, no se trata de enfermedades, no se trata de catástrofes naturales, no se trata de guerras, se trata de una enfermedad espiritual que se llama pecado. El pecado es lo que ha destruido y ha dado muerte
a la mayor cantidad de personas, juntando todas las enfermedades y catástrofes y las guerras de la humanidad, nunca se igualará a esta tremenda catástrofe que comenzó en los albores de la humanidad, cuando el hombre decide rebelarse contra Dios, cuando el hombre decide apartarse de Dios y dejar de estar bajo su cobertura, bajo su protección, y decide seguir su propio camino. En ese momento comienza la gran tragedia de la humanidad. A partir de ese momento es que se desarrollan todas estas cosas que nosotros vemos hoy día que están ocurriendo, estas situaciones irracionales en las cuales el hombre la humanidad se mete, y estas situaciones que a veces se salen de control, que no pueden frenarse con medidas económicas, ni sociales, ni políticas, ni sanitarias, sino que hay una sola forma de frenarlas, y es volviendo a Dios, el que nos creó, el que nos dio vida, y el único que tiene suficiente poder y autoridad para cambiar la situación de la humanidad. Hermanos, y si hay alguna persona que no conoce al Señor, yo quiero darle la respuesta a esta interrogante. ¿Cómo detenemos la pandemia del pecado? El apóstol Juan, escribiendo a fines del siglo I, nos deja este legado y nos dice cuál es la forma en que el hombre puede salir de esta pandemia. Y dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego sigue diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesucristo es la solución. La sangre de Jesús es la solución. El arrepentimiento de nuestros pecados es la solución. El volver a Dios es la solución. Él tiene el remedio para esta terrible enfermedad que se llama pecado. Hermanos y amigos, las enfermedades, las pestes y las guerras llevan mucha gente a la muerte, al sepulcro, al cementerio. Pero el pecado lleva a la gente al infierno, de donde nunca más puede salir. Por lo tanto, la advertencia de hoy es abandonar el pecado, porque tú puedes morir de una enfermedad terrible, pero si en tu corazón está Cristo, estarás en la eternidad con el Señor y tendrás vida eterna. Pero tú puedes estar libre de cualquier enfermedad en este mundo, pero si en tu corazón no está Cristo, estarás por toda la eternidad en el infierno. El Señor nos ayude a que respondamos al llamado de Dios. Él nos llama hoy a arrepentirnos, a recibir el perdón de nuestros pecados y a tener vida eterna en su nombre. Amado Dios, bendice nuestro corazón, bendice nuestras vidas y por sobre todas las cosas perdona nuestros pecados. Oramos para que cualquiera que escuche este mensaje
sepa que tú le amas entrañablemente y quieres salvar su vida. Señor, hoy es tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Permite que las personas vuelvan a ti, Señor. Perdona sus pecados. Límpiales con tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor, que el Señor les bendiga. Reflexione en la gracia del Señor al término de este día.